Bueno, pues la calima se acerca peligrosamente ya a las islas orientales, aunque algunos dicen que ya desde ayer se nota la presencia. Sobre todo el calor, ha aumentado las temperaturas 2 o 3 grados con respecto a los últimos días. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Dene, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Manuel? Hola, buenas tardes, Jorge. El calor ya se empieza a notar, ¿eh? Se nota el calor, pero sobre todo se nota el viento. El viento. Y también se nota ya, al menos yo con la garganta ya empiezo a notar la tierra en suspensión. Buenas tardes, Usoa. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Buenas tardes ¿Bien? a los dos. ¿Cómo te va el tema? Y a los espectadores. ¿Cómo te va esto de ser profesora? Pues muy cansado. Muy cansado, ¿eh? Y la gente, la verdad es que no aprecia o no valora el sistema público educativo español. Sobre Pero todo de las profesoras y profesores que se implican, ¿eh? es agotador. Aún así, es gratificante porque luego hay un feedback y inevitablemente tú te das cuenta de que vas sembrando algo, ¿no?, en esas pequeñas mentes, pero es cansino. Pero es verdad que como experiencia sirve, ¿no? Para saber cómo es el mundo infantil, el mundo tú que das a los más niños, a los más Sí, jóvenes. lo que pasa que, bueno, esto, como digo yo, es como eslabones de una misma cadena, ¿no? Entonces hace falta mucha colaboración y coordinación, no solamente todo lo que ocurre en el ámbito educativo dentro del aula, en el centro escolar y sobre todo en el ámbito doméstico y familiar. Y aquí pues no hay siempre la implicación que uno desea, pero bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ver, de todas maneras yo creo que tienen suerte estos chicos que estén con Usoa, porque ella es una mujer que se implica mucho en todo y si se implica en el periodismo, que es una cosa ya complicada, me imagino que se va a implicar más todavía en la enseñanza. Bueno, vamos con temas porque hoy estuvo la viceconsejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Manolo, y la verdad es que, bueno, vino para hacer para hacer un seguimiento de cómo están los asuntos sociales en la isla de Lanzarote, pero se le preguntó, porque estamos teniendo problemas las islas de Fuerteventura y Lanzarote, creo que también Fuerteventura, Lanzarote seguro, porque falta personal para hacer sobre todo la evaluación, para que los dependientes puedan dárseles los grados que le correspondan, ¿no? Y en este caso en Lanzarote incluso hay personas, familia, que lo denunciaba el otro día aquí una madre de Yaisa Manolo, que lleva 3 meses intentando que el médico lo vea para señalar la discapacidad que tiene, porque ha cumplido 18 años y ahora legalmente el niño está sin defensa, porque ni la madre puede hacer nada, ni puede, digamos, sustituirlo, y es un problema grave. Y yo insisto, son 3 meses que llevamos con este problema, porque, hombre, un mes o 2 semanas o 3 semanas se entiende que no esté ese médico, ¿no? Ayer precisamente se hacía eco de esas deficiencias el diputado de Coalición Canaria por Lanzarote, Osvaldo Betancor, en una pregunta que hacía al Parlamento y remetía después a los medios de comunicación y explicaba precisamente los problemas que se está teniendo en Lanzarote para que esas personas que necesitan ser reconocidas para beneficiarse de esa dependencia no lo pueden hacer precisamente por la carencia de médicos. En ese sentido no cabe otra que exigir que se pongan y sobre todo que se eviten ese conflicto que se crea cuando alguien pierde la tutoría de sus padres por alcanzar la mayoría de edad, pero realmente no está capacitado para ejercerla en plenitud, y eso lo que significa es una pérdida de derechos de esa persona. Bueno, pues vamos a ver la pieza Usoa y después te pregunto a ti para que conozca lo que nos ha contado, por qué no hay un médico para poder evaluar a estos dependientes. Lanzarote continúa sin la figura médica que pueda ayudar a las familias que se encuentren con algún miembro al que se le tenga que otorgar un determinado grado de dependencia. Efectivamente, nos falta un médico, no lo vamos a negar. Estamos teniendo problemas para contratar médicos por todo el momento de pandemia que hemos tenido. Existe mucha carencia de personal sanitario. Estamos en ello. De todas formas, no solo estamos trabajando, no solo el problema es la carencia del médico en cuestión, porque al no haber médico lo que hemos reforzado es el equipo de trabajadoras sociales para que puedan hacer las valoraciones más rápidas.
rápida. Algo que criticó Osvaldo Betancor y que llevará a la próxima Comisión de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. No, lo que pasa es que a falta del médico de aquí no quiere decir que no se estén tramitando los expedientes. Lo que pasa es que el médico no está físicamente en Lanzarote, pero tenemos un equipo médico en Las Palmas que está supliendo de alguna manera esta carencia del médico. El problema de los profesionales sociosanitarios es que hay pocos y los pocos que hay se quedan en el entorno hospitalario. A día de hoy las listas de espera son interminables y en estos momentos no se puede reforzar este servicio médico que ayudaría a acortar los plazos. Ampliarlo va a ser complicado porque ustedes saben que nosotros tenemos una limitación por lo que se llama la relación de puesto de trabajo. Ojalá pudiésemos ampliarlo, pero ya nos cuesta cubrir una plaza de médico y ya te digo porque no lo tienen que remitir del Servicio Canario de Salud, pero eso no quiere decir, insisto, que no se puedan desplazar médicos de otras islas para realizar la parte sociosanitaria del informe de dependencia. Martínez asegura que están trabajando en otros proyectos de la mano del Cabildo para mejorar, por otra vía, la situación actual. Con el Cabildo de Lanzarote vamos a renovar el convenio que tenemos con ellos para aumentar las plazas a casi 400 plazas de ayuda a domicilio, visto que aún se está construyendo, como ustedes saben, una de las partes del centro residencial de mayores. Esperamos que esté disponible, ya esté construida esa parte que falta para el año que viene. Vamos a implementar una serie de medidas que acompañen a toda la parte residencial. Mientras tanto, las familias lanzaroteñas tendrán que seguir esperando alguna solución algo más práctica, ya que desde febrero esta figura médica no existe en la isla de Lanzarote. Bueno, pues preguntaremos a esa madre que vean ahí en las últimas imágenes, porque ella nos denunciaba precisamente esta semana, a principios de esta semana, que hacía 3 meses que su hijo está en un limbo, USOA, porque no hay un médico que le pueda dar la famosa curatela, que la madre, porque este ya cumplió 18 años, y claro, tiene que decirle al médico, mire, pues sí, este señor sigue teniendo una discapacidad de un 80 y tanto % y depende de que lo cuide alguien, en este caso su madre. Sí, que esté reconocido, ¿no? Claro. Oficialmente y con un aval, en este caso de un facultativo, de un especialista. Mira, las condiciones de los dependientes a día de hoy, al menos en la isla de Lanzarote, y ya poniendo el caso particular de esta señora, pero que hay otros muchos que se conocen y que se suman a esta lista, pues es peor en las condiciones asistenciales que hace 4 años. Por lo tanto, hay que recordar que Noemí Santana llegó al gobierno de Las Flores, de la frescura y del progresismo, para modificar precisamente una ley de dependencia que ya hacía aguas desde la época de Inés Rojas con Coalición Canaria, pero que no lo ha conseguido. Es más, es que es incapaz de mejorar los datos. Solamente para que os hagáis una idea, una persona que está esperando unas ayudas o unas atenciones vinculadas a la ley de dependencia en el archipiélago tiene que esperar de media 943 días. A nivel nacional se esperan 421. Entonces ya nosotros estamos a la colísima, junto con Cataluña, somos los 2 últimos territorios de todo el territorio nacional en cuanto a respuesta a este tipo de perfil de personas necesitadas y muy vulnerables. Porque esto arrastra, ¿no? No solamente es el paciente que, en este caso hablas de este chico de 18 años, sino toda su familia que también requerirá de un respiro familiar, de unas condiciones que no todo el mundo se las puede permitir, el tener que estar pues, 24 horas del día pendiente de una persona, ¿no? Y también me resulta, en este caso, curioso la cantidad de caos e incompetencia general de toda la administración. O sea, desde el Gobierno de Canarias hasta el Cabildo de Lanzarote, siguiendo por los ayuntamientos, porque dependientes también son los mayores, ¿no? En la tercera edad. Aquí yo no sé cuánto tiempo llevamos esperando por una residencia de respiro familiar que no llega, no se sabe en qué momento administrativo se encuentra el proyecto, bueno, sí se sabe, pero la realidad es que se pusieron 4 piedras y ahí estancada está la obra. Reconocía que era uno de los grandes fracasos que había tenido porque por un problema de adjudicación con la empresa que le tocó, que finalmente no Pero qué mala suerte que todos los proyectos, oye, importantes, tienen después detrás una empresa a la cual se le adjudica una obra que no es capaz de poner en marcha. Es que esto, de verdad, no podemos seguir lastrando, ¿no?, este tipo de gestión pésima en las personas, en las cosas realmente importantes, que son servicios públicos por los que pagamos realmente impuestos y por lo que esperamos una respuesta eficaz. Y ya voy a terminar. No hay medios.
ni con este profesional que tiene que hacer esta primera traba para que estas personas cuenten, digamos, con el aval de que son dependientes, ni en recursos en general, porque se nos llena la boca de hablar de inclusión. Nos pasa también en el ámbito educativo, con una LOMLOE que se va a poner en marcha y que sobre todo lo que pretende es que haya una inserción de una serie de alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje o necesidades especiales de apoyo, etcétera, pero si no hay recursos humanos, no hay formación tampoco entre los profesionales. Al final estamos como poniendo lo ideal, lo bonito y pedagógico sobre el papel, pero no lo realista en la respuesta inmediata que necesitan estas personas. Y ya termino mi speech, perdón. Pues muy bien, yo creo que coincido yo en mucha parte de ese discurso, porque efectivamente después está el sesgo ideológico que muchas veces se le quiere dar a este tipo de cosas, pero lo que a mí me da un poquito de pena es, Manolo, ver cómo, y un poco lo decía de pasada también Usoa, cómo Noemí Santana ha visto ahora en su propia piel lo complicado que es gestionar esa consejería. Que ella, yo recuerdo, y Usoa estuvimos juntos alguna que otra ocasión, lo duro que era con la anterior consejera del grupo de gobierno, ¿no? Que efectivamente también tenía problemas y graves. Porque siempre, la verdad es que dependencia ha tenido... Cristina Valido, ¿no? Se llamaba Cristina la Valido, de Coalición Canaria. El dedo en el ojo del otro no duele tanto como en el propio. Claro. Y en este caso se vuelve a demostrar que es muy fácil hacer aspavientos, declararse defensor a ultranza del estado del bienestar, de la integración social de todos, pero también es muy fácil olvidarse cuando se gobierna. Y eso es lo que está pasando. Y por mucho que quieran marcar líneas de separación entre la izquierda y la derecha a la hora de afrontar este tipo de problemas, la realidad nos demuestra que ni unos ni otros ponen lo suficiente, ni lo priorizan lo necesario para dar respuesta a esas necesidades. Aquí parece que es muy progresista hacer leyes en un lado o en otro, pero se olvidan que las leyes no tienen sentido si no son capaces de aplicarlas, y no las aplican otros, las aplican ellos mismos. O sea, los mismos que defendían el reconocimiento de la independencia como un factor imprescindible para la equiparación de los ciudadanos son los que hay que estar detrás de ellos todo el día recordándoles que hay una ley que les exige que esas personas tienen unos derechos, que esas personas están sufriendo más de lo que les reconoce el propio Estado, no de lo que les gustaría, sino de lo que les reconoce el propio Estado. Y no hay nada. Y como sabe, muchas de esas personas mueren en el tiempo de espera. Sí, pero es que la propia Noemí Santana, en las últimas declaraciones, después de que el Partido Popular, creo que en el mes de abril de este mismo ejercicio, o sea, hace nada, volvió a pedir la dimisión de Noemí Santana. Y ella misma ya empieza al menos a expresar verbalmente pues, la realidad, y es que se siente incapaz de poder cumplir con lo que ella misma prometía cuando se subía al palco. Sí, pero hay que dar la culpa... Porque asegura que las ayudas son insuficientes. Es que encima aquí tenemos ya no solamente que no nos quepa el zapato, sino una china en el zapato. O sea, no, tenemos las dos cosas. Pero no solo eso, también critica que hay poco personal, pero ya han tenido 3 años para mejorar, porque ese personal había menos todavía, había menos personal y menos dinero destinado hace 4 años. Bueno, vamos a cambiar decía al principio que viene o ya está, ¿no? Ya está sobre las islas, sobre todo más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, la Calima. Hemos hablado con el responsable de la AEMED en Canarias y esto es lo que nos ha contado. Vamos a comenzar a partir de la jornada de hoy, una jornada de un episodio de temperaturas elevadas y acompañado con entrada de polvo en suspensión. Y esperamos pues, que este episodio llegue a su punto álgido para Lanzarote, en torno al lunes, y con temperaturas que pueden alcanzar o rondar los 34 grados en zona de interior para esa jornada. Y el episodio pues, va a venir acompañado por polvo de suspensión, sobre todo en capas pues, elevadas de la atmósfera. Esperamos que este episodio remita a lo largo de la jornada entre martes y miércoles. Esperamos un descenso de las temperaturas y por lo tanto pues, bueno, este fin de semana y el inicio de la semana va a estar marcado por ese ascenso de temperaturas que va a ser generalizado para todo el archipiélago. Bueno, pues si no entendí mal, hasta 32 grados dijo que 34 iba. 34 grados. El lunes en Lanzarote podría llegarse. Lo cual son en el interior me imagino que será, que es donde suele acumularse más el calor, lo cual estamos hablando ya de temperaturas incluso más que veraniegas, porque Lanzarote tenemos la suerte, y Canarias en general, que en verano las temperaturas estamos en 24, 25, 26 grados, porque estamos en un clima suave, ¿no?
en un verano suave, que no porque ya en la península pues pueden tener hasta 40 grados, 35, 40 grados en los meses de julio y sobre todo también de agosto. Bueno, ayer, Manolo, no sé si tuviste oportunidad de ir, me imagino que no porque estabas de viaje, a la Feria Agrotecnológica y Ganadera que se está celebrando desde ayer, se inauguraba en este caso en el antiguo complejo de Teguise, ¿no? Una feria que trata de recuperar y de dar ánimo sobre todo al sector más castigado sin duda del sector primario, ¿no? Más castigado en casi todos los sitios, pero aquí en la isla de Lanzarote especialmente. El otro día teníamos aquí precisamente a un empresario quesero del Faro y decía las dificultades, la burocracia todavía que existe, la imposibilidad por no haber planeamiento para poder sacar adelante ahora una nueva quesería. Es decir, una persona que quiera instaurar una quesería, bueno, tiene todo tipo de problemas, ¿no? Todo tipo de problemas, si lo quiere hacer en el campo, ¿no? Vamos a ver cómo se inauguraba esta feria agrotecnológica ayer en Teguise. Cabras, ovejas o gallinas. Esta estampa no se veía desde antes de que llegara la pandemia en Lanzarote, y es que la inauguración ayer en el complejo agroindustrial de Teguise, con la celebración de la primera feria agrotecnológica y ganadera de este municipio, recupera este tipo de ferias donde sobre todo se va a echar una mano a un sector primario que lo está pasando francamente mal con la subida de los precios del transporte y de la alimentación del ganado. La verdad que estamos pasando un momento muy difícil nuestro sector primario en general. Tanto la agricultura, los ganaderos y los pescadores estamos al borde de desaparecer. Nuestra actividad está al borde de desaparecer completamente. Nos dirán exagerados, nos dirán muchas cosas, ¿no? Pero la verdad que con la inflación que tenemos ahora mismo de 30 a 40% en muchos productos, el aumento del gasoil, de la gasolina y de todos los combustibles, nos está llevándolo a los extremos, no solo aquí en Lanzarote, sino en toda Canarias. Escuchamos a muchas personas que dicen que bueno, que no es época de feria, por todos estos problemas que tenemos, que no es época de salir a disfrutar. Pero yo creo todo lo contrario. Yo creo que mejor momento como este no hay. Primero, pues la población acaba de salir de una pandemia brutal y necesita pues tiempo para esparcirse, ¿no? Para ver otras cosas. Y luego nuestro sector necesita de estas ventanas, que esperemos que sean muchas las que se vayan abriendo después de ver esta, para poder mostrar nuestros productos, para que la gente sepa de dónde vienen los productos. Esta feria se ha convertido en toda una realidad gracias a entidades como Caja 7, cuyo espíritu siempre ha estado ligado al sector rural. A nadie se le esconde que nuestra entidad, que proviene además del sector agrario, porque además hoy es la víspera de nuestro 60 cumpleaños. Mañana Caja 7, que nació como Caja Rural Provincial de Santa Cruz de Tenerife, cumple 60 años. Y la Caja nace hace 60 años de un grupo de agricultores que se reúnen en un momento determinado porque tenían muchísimos problemas de financiación y de poder comprar sus insumos para poner su producción en el mercado y poder exportar sus productos también al exterior. Y esa unión de esos agricultores que nacieron, ya digo, el 6 de mayo del año 1962, hoy día, casi 60 años después, se ha convertido en una entidad que tiene casi 100 oficinas, que ha cambiado su denominación social por Caja 7, que es la única entidad financiera canaria que nos queda y que además tiene como misión contribuir al desarrollo sostenible de nuestra tierra. El alcalde de Teguise se mostraba orgulloso de la celebración de este evento y manifestó su intención de apoyar al sector primario. Por tanto, el Ayuntamiento de Teguise quiere brindar en gratitud a ese sector rural de Teguise y de la isla Lanzarote que nos alimentó durante el confinamiento. Y abrir una reflexión. Hay que aprender del pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. En este momento, creo más que nunca que las instituciones tienen que volcarse con el sector primario. Y nosotros nos volcamos con humildad, nosotros nos volcamos con lo que tenemos, posicionando el sector para que la isla Lanzarote, y aquí mando un mensaje a todo vecina y vecina de la isla Lanzarote que pase por este centro agrotecnológico, que hable con el ganadero, que hable con el agricultor, que hable con el sector pesquero, que realmente vea cuál es el producto que nos estamos comiendo. La feria estará abierta hasta el domingo a las 4 de la tarde, siendo mañana sábado el día con mayor número de actividades y eventos a celebrar.
Bueno, pues efectivamente esta feria agrotecnológica que se inauguraba ayer va a estar durante todo el día de hoy también y mañana sábado hasta el domingo a las 4 de la tarde. Bueno, vamos a hablar un poco de sanidad porque, bueno, parece que la cosa ha vuelto relativamente a la normalidad tras lo que hemos padecido durante estos 2 últimos años con el COVID o con la COVID. Y hemos citado aquí en la mesa de café de periodistas a Aniuska Sutil, que es la directora del Departamento de Atención Primaria o coordinadora. Directora médica del Departamento de Atención Primaria de la isla de Lanzarote. Buenas tardes, Aniuska, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, Aniuska, me comentaba antes contigo que todavía sigue habiendo casos de COVID en la isla de Lanzarote, pero también lo sigue habiendo en toda España y en creo que todo el mundo, ¿no? Pero la suerte es que por lo visto son más benignos, ¿no? Sí, afortunadamente por la vacunación principalmente, también porque muchas personas han padecido la enfermedad y eso genera inmunidad. La enfermedad en este momento no está teniendo un impacto hospitalario como lo tuvo en las anteriores olas y podemos decir que el curso de la misma es un curso leve o moderado. ¿Ahora mismo en UCI hay alguien por COVID? No. No hay nadie. No, hay 6 pacientes en la planta y nadie en la UBI. Y muchos de ellos, me dijo el otro día el director gerente, que son pacientes que no son siquiera que se les detectó el COVID porque fueron para otra patología, ¿no? Y después se les hacen los análisis y se les encontró que estaban afectados, ¿no? Ahora se diferencia con COVID y por COVID. Por COVID. Bueno, en cualquier caso es una buena situación y hay que tocar madera por si acaso para que esto continúe así, porque parece que puede ser así, que no se agrave, ¿no? la circunstancia, o sí se pueden agravar. Eso es lo que esperamos todos, pero este virus nos ha dado muchas sorpresas. Negativo. Entonces, por lo tanto, hay que seguir manteniendo la precaución y sobre todo el sentido común, que es el que debe imperar. Ya. Bueno, pero lo cierto es que todavía hay gente que va por las calles con la mascarilla, todavía hay mucha gente, sobre todo mayores, me parece bien, porque en fin, los mayores tendrán sus temores, pero bueno, en general ya sí veo que poco a poco ya se está desprendiendo la gente de la mascarilla, ¿no? ¿Esto es normal, es bueno? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo importante es saber la forma como se contagia la COVID. Cuando empezó todo esto, nos poníamos guantes, limpiábamos los zapatos, las superficies, y a medida que fuimos conociendo el virus, hemos visto que se contagia por el aire y que la ventilación es muy importante, el uso de la mascarilla cuando estamos en espacios cerrados y cuando estamos alrededor de mucha gente, ¿no? Evitar las aglomeraciones. Entonces, usarla con sentido común. Bueno, si quieren hacer algo sobre la COVID, porque si no pasamos a otros temas, que es por lo que hemos llamado a Aniuska. Sí, precisamente con la COVID, con los centros de salud, hemos visto que se ha desmontado el autocovid. Ahora, las personas, cuando tienen algún episodio que puede salirse de eso que llamamos con síntomas leves o sin síntomas, ¿a dónde tiene que acudir? El protocolo de detección de la enfermedad cambió. Hasta hace poco, cualquier persona que tuviera síntomas de sospecha debía hacerse un test para posteriormente ser rastreado y tomar las medidas pertinentes. Pero ahora con el nuevo protocolo, las pruebas se circunscriben a un grupo muy determinado de población, que son los mayores de 60 años, los inmunosuprimidos, los trabajadores sanitarios o sociosanitarios. Pues esas personas sí o sí deberían consultar con su centro de salud para poder hacer la prueba diagnóstica y el posterior rastreo o aislamiento si fuera necesario. Los que se salen de ese grupo y tienen síntomas leves y no trabajan y no necesitan una baja, pues deben tratarlo como si fuera un catarro común y vigilar, por supuesto, los síntomas, porque si yo noto que voy empeorando, pues debo consultar. Es decir, pero lo que recomiendan es que aquellos que cojan el virus, que hay mucha gente que hoy mismo tiene en Lanzarote el virus, si realmente es como pasarlo con un catarro, como ha pasado siempre un catarro o una gripe, ¿no? Leve, digamos. Sí, y pensar que uno es potencial contagiador y entonces debe cumplir las medidas que ya todos sabemos para evitar contagiar, sobre todo a los vulnerables. Claro, a los vulnerables, porque los otros, por suerte, la mayor parte está ya vacunado, ¿no? En Lanzarote, ¿no?
Sí, tenemos más de un 90% de cobertura vacunal. Entre los que están vacunados y los que lo han cogido, pues yo creo que ya prácticamente se puede decir que tenemos esa vacunación rebaño ya bastante bien completa. Usoa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a barrer para lo mío, porque el otro día me comentaron, y además son varias las voces desde hace tiempo que lo vengo escuchando, pero me lo decían de una manera más específica y concreta hace unos poquitos días, y yo les quiero felicitar si esto se confirma que es así. Y es que estaban aplaudiendo el servicio de asistencia para hacerse una citología en el sistema público, en este caso en el sistema ambulatorio, porque creo que son las propias matronas o matrones los que ahora mismo realizan estas pruebas. Antes, recuerdo, hace más de 2 años que se pudo, o 3, en prepandemia, voy a referirme, este tipo de pruebas, había una lista de espera de más de 6 meses, entonces a veces ni te compensaba. Yo al menos iba a lo privado para salir de dudas o tener un poquito este tema actualizado de forma anual. En cambio ahora me están comentando que se están recortando mucho esos plazos de respuesta. ¿Es así? Le quiero preguntar. ¿Y si conoce usted? Sí, nosotros hemos intentado siempre poder dar toda la cartera de servicios que tiene atención primaria, independientemente de la pandemia. Nos ha costado muchísimo, pero ahora hemos retomado toda la actividad con mucho ímpetu, con muchas ganas. Queremos volver a dar el servicio que siempre hemos dado. Y sí, la citología forma parte de la actividad de las matronas de atención primaria desde hace mucho tiempo. ¿Cada cuánto pueden estar dando ustedes de media una cita para hacerse una citología, que es una cosa muy básica, muy necesaria para Depende las mujeres, de y preventiva además? La citología tiene una indicación muy precisa. Desde el punto de vista de lo privado, a veces se maneja distinto, nos meten en la cabeza que hay que hacerla anualmente y no es así. Tiene una indicación precisa. Y en este momento no tengo datos para darte de cuánto están esperando las mujeres, pero sí te puedo decir que nuestra intención y nuestro trabajo desde hace bastantes meses es poder retomar toda la actividad que tuvimos que apartar para poder atender la COVID. ¿Y cómo se encuentra en general la situación de la atención primaria, que estuvo muy presionada con el tema de la pandemia? Bueno, lo que dije antes, actualmente retomando la normalidad, se habrán dado cuenta que ya la forma de entrar a los centros de salud es distinta, que muchos contenedores que estaban o carpas que teníamos en la entrada de los centros de salud ya no están, que el paciente puede entrar normalmente, solo verificamos si tiene cita o no, que intentamos mantener los espacios sin aglomeraciones porque hay muchos centros de salud que desgraciadamente no cumplen con la normativa de estar bien ventilados y retomando la actividad y poniendo en marcha cosas nuevas que me gustaría contártelas. Pues eso es lo que yo quiero, que me cuente cosas nuevas. Ya el otro día el director gerente se quedó con las ganas porque no nos pudo contar muchas cosas, porque hablamos de otras que no eran precisamente de eso. Pues nos viene muy bien. ¿Qué cosas nuevas? Pues sí, la estrategia MAJAP contempla que la atención primaria preste servicios en ámbitos que hasta ahora no lo hacíamos, y una de ellas es la fisioterapia en atención primaria. Y nosotros nos hemos puesto una fecha, que es en este mes de mayo, poder comenzar a dar la fisioterapia en atención primaria, dependiendo de atención primaria, no del servicio de rehabilitación del hospital. Es decir, que los médicos de familia van a poder derivar a ese paciente dentro de un protocolo muy específico al fisioterapeuta. Y vamos a comenzar... hay personal, porque eso siempre ha habido problemas con ese tema, ¿no? Sí, tenemos personal. Vamos a comenzar en Playa Blanca, en Yaiza, mira qué bien, en Titerroy, en Tinajo y en Mala. Es decir, que le vamos a dar servicio a todo el área con este proyecto, que es un pilotaje, pero que estamos seguros que va a funcionar. Pero para entenderlo, la gente que tiene problemas no son aquellos que han tenido un accidente y que precisamente van al hospital para hacer la rehabilitación, sino te refieres a gente que tenga algún problema y sin ser que haya sido un accidente, o sí, ¿a quiénes pueden ir? Hay un protocolo que se ha hecho que es muy específico, y el médico de familia debe regirse por ese protocolo, y si cumple los requisitos, el mismo médico puede derivar al fisioterapeuta sin necesidad de que lo valore un médico rehabilitador. Vale, es así. ¿Y alguna cosilla más? Y el otro proyecto que esperamos también poner en marcha ahora en el verano es el de psicología en atención primaria,
el servicio de salud mental que tenemos actualmente depende del hospital, pero ahora vamos a tener un grupo de psicólogos clínicos que van a depender de atención primaria y los vamos a ubicar en Arrecife, Viterroy y Valterra, San Bartolomé y Teguise. Pues qué bien. Y sobre todo porque ahora ha aumentado mucho, ¿no? El tema... Bueno, pero es que esto, perdón, está en la ley. Esto es digamos, un servicio que no es prácticamente una obligación del sistema de salud pública. El sistema de salud está prestando el servicio, pero dependiendo del hospital, y ahora lo vamos a ampliar y va a depender de atención primaria. Pero hay una ley que obligaría a precisamente los ambulatorios a tener este servicio y que acompañado junto con el facultativo de cabecera o el médico de medicina general estuviese el médico de familia. O el médico de familia, estuviese el psicólogo, porque hay muchísimos casos que podrían resolverse precisamente con una charla, o sea, porque puede psicosomatizarse, ¿no?, muchas enfermedades, y esto existe una ley desde hace ya mucho tiempo. La gerencia de Lanzarote tiene el psicólogo consultor en atención primaria desde hace varios años, que acude a los centros de salud, pero prestado desde el hospital. Ahora ya es directamente. La diferencia ahora es que va a depender de atención primaria. La autonomía de tenerlo directamente en el ambulatorio o en el Servicio Canario de Salud, Sistema Medicina Primaria, porque así, insisto, lo establece la ley. Sí. Lo establece la ley. Hombre, ella lo que te quiere decir es que lo que establece la ley es que tengas el servicio. Ahora lo que van a hacer es aproximarlo más al ciudadano. No, pero el servicio en los ambulatorios, no en el área de salud mental del hospital José Moreno. Es que está en los ambulatorios. Claro. ¿Pero desde cuándo está en los ambulatorios? Desde hace más de 2 pero años. ¿Pero esta fórmula de que estén disponibles junto con el médico de cabecera? El médico de familia deriva a la unidad de salud mental. La unidad de salud mental valora la derivación y ese paciente era atendido en el centro de salud. Lo que pasa es que el profesional psicólogo dependía del servicio de psiquiatría. Aníbal, que ya ha aumentado mucho los casos de gente que tiene que ser atendida con esto de la pandemia, sobre todo personas mayores que llevan mucho tiempo y también jóvenes, porque también hay datos específicos. Leía el otro día, creo que en El País, que había aumentado, en fin, los problemas psicológicos de los jóvenes también con el tema de la pandemia. Sí, ha aumentado muchísimo, cada vez son más las consultas. En la parte de la adolescencia, inclusive en la población pediátrica también se ve mucho. Y sí, yo creo que es un avance que desde atención primaria podamos contar, ¿no?, además de con el servicio de psiquiatría del hospital, con profesionales que puedan pues ayudar a nuestra población. La última pregunta. Ahí es importante también que los centros de salud, que son los más próximos que están a la población, trabajen la percepción que tiene la población sobre las enfermedades mentales. Muchas veces están criminalizadas y en otras infravaloradas, y después acaban pues siendo enfermedades graves. A mí, dentro de esos servicios y esos desdoblamientos interesantes que se están haciendo, me sorprende que no se incluya al geriatra, que es también una especialización de tratamiento, en este caso de los mayores, como es la de la pediatra en los infantiles, en los niños. ¿Por qué no hay geriatras en los centros de salud? No está contemplada la figura, pero te cuento que desde hace varios meses nosotros estamos trabajando un proyecto que es de coordinación entre los médicos de familia, los geriatras del Hospital Insular, para la atención al adulto mayor y también a la cronicidad. Y estamos trabajando en ello, se están teniendo muchos encuentros y reuniones muy productivas, y espero dentro de unos meses pues darle buenas noticias en ese sentido. Anuska, nos tenemos que ir porque tenemos otro invitado, pero simplemente ya como última pregunta me gustaría, porque me lo han dicho amigos y tal, que se sienten mal con los síntomas de gripe, pero como ahora todo el mundo cree que cuando tiene cualquier malestar es COVID, ¿se está dando un aumento de casos de gripe normal como en otros años? No, como otros años no. Tenemos más gripe que los 2 años previos, pero nunca como los años anteriores a la COVID. Ya. Sigue dominando la COVID por encima de la gripe. Pero puede haber gripe fuerte también, que pueda aparecer como gripe y otros virus. Y otros virus. Y otros virus. Lo importante es que si la persona se siente mal
y cree que debe acudir al médico, debe ir al médico. Y también por cita telefónica también, llamadas telefónicas. Sí, también. Pues Aniuska Sutil, me alegro que estén las cosas mejor dentro de lo que cabe, porque las cosas se vienen de una etapa muy dura, de 2 años, donde efectivamente la atención primaria quedó tocada como todo el sistema de salud de este país, porque evidentemente no era una situación normal el tema de la pandemia. Muchas gracias y mucha suerte. A ti, gracias. Bueno, pues vamos a 2 minutos a publicidad y regresamos con un invitado muy especial. No se nos vayan. Bueno, hoy en la Cámara de Comercio ha tenido lugar una jornada de ciberseguridad para autónomos y pyme. Ha sido un éxito de participación, unas 60 empresas de Lanzarote han participado, han estado presentes, y ha dado una de las charlas precisamente un magistrado de lo penal muy conocido en toda España, don José Antonio Vázquez Taín, que ha sido invitado por Progesdato, que es una empresa que se encarga de hacer cumplir y aconsejar a las empresas sobre cómo se puede cumplir bien y sin problema la ley de protección de datos. Don José Antonio, ¿cómo está usted, don José Vázquez Taín? Hace ya 2 o 3 años estuvo por aquí también. Sí, hace 3 años estuvimos aquí dando una charla también de formación de empresarios, que hay que ayudarles. Pues ellos ya saben lo básico que es montar una empresa, desarrollar una empresa, que es lo más difícil, y luego la vida actual les plantea una serie de problemas, como los problemas fiscales, los problemas de datos, los problemas de informática, pues que en eso, a ver, en la medida posible tratamos de ayudarles para que no cometan errores. ¿Y qué tal la jornada? ¿Cómo han empezado? La verdad es que fue apasionante, apasionante. La verdad es que parece que el gobierno nos ha echado un cable, ha sacado el tema este de Pegasus, y entonces todo el mundo se ha dado cuenta del peligro que es la ciberdelincuencia, lo peligroso que es sufrir un ataque informático o un pinchazo de tus datos, y la verdad es que había un grandísimo interés por los empresarios, al principio un poco fríos escuchando, y después sí, empezaron a plantearnos sus problemas, es decir, oiga, es que yo tengo mi pequeño ordenador, yo tengo una pequeña tienda, yo tengo... Los hoteles sobre todo nos decían, oiga, es que nosotros la ley de blanqueo de capitales nos exige tomar más datos de lo normal, entonces hay que tranquilizarlos un poco, responsabilizarlos, que se den cuenta de que tienen unas obligaciones legales, y luego tranquilizarlos en el sentido de que cumplir con esas obligaciones legales no es complicado, lo único es que hay que ponerse un poquito a ello. Pero por eso, porque yo le he oído a usted decir que las pymes y los autónomos deben tener cuidado, porque muchas veces se incumple esa ley, ¿no? Esa ley de protección de datos, ¿no? Es que el problema que tenemos es que no tenemos una cultura digital, no tenemos una cultura digital. Muchísima gente, bueno, todos los empresarios se ven obligados a tener unas bases de datos con sus clientes, con sus proveedores, y no se dan cuenta que eso ya es un registro de datos. En cuanto pongan de los particulares, pongan el nombre y el DNI, el nombre, la dirección, el nombre y un teléfono, pues eso ya es un archivo. Entonces la ley de protección de datos, la Agencia Estatal de Protección de Datos, ya te debe exigir que desde alta, que comuniques que tienes un archivo, que comuniques cómo gestionas ese archivo, cómo lo proteges, y actualmente además pues te encuentras con que por un lado la agencia te va a sancionar si no lo tienes bien, y por otro lado los hackers te van a intentar conseguir esos datos, robar esos datos para poder atacarte. Entonces son unas pautas que básicamente es prevención. Pero es verdad que mucha gente y muchas empresas pequeñas, medianas, que es la mayor parte de las que existe en este país, pues no saben cómo hacerlo. Hay empresas dedicadas a esto, ¿no? Sí, exactamente. A mí me invita una empresa que es Progesdatos, que viene aquí, y lo único que tienen que saber es que sale rentable. Sale rentable. Y cuando digo que sale rentable no lo digo por el coste de los servicios, lo digo por el riesgo que evitan, porque es que hoy en día, desgraciadamente, la ciberdelincuencia, que es una realidad, que no la vemos, pero que es una realidad, no nos damos cuenta porque nos están robando datos, pero no nos damos cuenta, es una realidad, pues la ciberdelincuencia es la delincuencia que más está aumentando, está en torno a un 25-30% anual, y lo que hay que hacer es protegerse frente a esa ciberdelincuencia. ¿Por qué? Pues porque, seamos sinceros, señores, los jueces no podemos hacer nada. No tenemos medios, no somos capaces de capturar esos hackers que están en otros países, no va a haber colaboración internacional para esos pequeños delitos, y claro, una vez que se nos meten y nos bloquean un ordenador y nos dicen 3.000 euros por desbloquearlo, la mayor parte de los medianos empresarios optan por pagar. Bueno, pues por mucho menos de eso tendrías protección para todas las décadas que esté funcionando. Y yo conozco empresas de aquí que han pagado mucho más todavía, sí. Empresas de Lanzarote, que han pagado porque le han cogido todos los datos de la administración, todo, sí. Todas las cuentas, y si quieren que
otra vez que vuelva al ordenador tienen que pagar algunos han pagado hasta 20.000 euros. Es que es uno de los fenómenos que más en moda se está poniendo ahora. Los ciberdelincuentes van evolucionando en función de lo que sale más rentable, y actualmente lo más fácil es meter un virus que te bloquee el ordenador. Según el nivel puede incluso llegar a encriptar tu propio contenido, con lo cual o pagas o nada. Si vas a la justicia, pues mandaremos unos peritos al cabo de 2 o 3 meses, mientras tanto no puede funcionar. Nuestros peritos harán unos informes, intentarán solventar eso. Entonces, la solución es, mientras no haya una herramienta oficial, podamos decir, mientras el Estado de Derecho no proteja lo suficiente a los ciudadanos lo que tienen que hacer es una prevención, evitarlo, porque son unas prácticas muy comunes, es decir, muy sencillas de cómo recibir archivos adjuntos, cómo enviar archivos adjuntos, cómo tener un listado de cuáles son tus clientes y qué direcciones de IP se pueden comprobar. Y entonces, sobre todo es evitar eso, esas infecciones, o cuando se produce la infección, cómo reaccionar y no desesperarse en decir voy a pagar enseguida porque necesito funcionar. A veces, dependiendo de cómo es el ataque, pues Progerdatos también tiene técnicos que te pueden desbloquear eso. Manolo, en este caso, ¿cuál es esa primera impresión que hace que te des cuenta de que estás desprotegido, al margen de que tengas protegidos los datos básicos, que es lo que te exige la ley, lo que es datos de terceros? Vamos a ver, la Agencia Estatal de Protección de Datos es una agencia que tiene superávit, es de los pocos estamentos públicos que tienen superávit, es decir, se autofinancia y aún le sobra dinero solo con las multas que pone. Entonces, ¿qué han empezado? Han empezado con los pequeños inspectores y están aumentando. El problema es, si nos entra por la puerta un inspector de protección de datos, nos va a decir, mire, ¿qué protocolo tiene usted de protección de datos? Y la primera es, ostras, como te pongo una sanción, ya la has fastidiado. El segundo, cuando sufres un ataque, si lo denuncias y la agencia se entera, te va a decir, oiga, es que usted sufrió un ataque por no estar protegido. Y te miran eso. Y entonces, lo que tienes que darte cuenta, sobre todo, es, sin muchos conocimientos informáticos y mucha necesidad de saber exactamente o ser un gran técnico, en cuanto veas que tus ordenadores van más despacio, que tienes mensajes que realmente no corresponden a clientes habituales, o que dichos mensajes borrarlos porque no son lo que te interesaba o tal, y tienes muchos de esos, es que ya tienes un virus dentro. Que lo que está intentando es aflorar algunas de las manifestaciones de esos virus para o bloquearte o para robarte datos. Imagínate, si tienes un virus que es capaz de quitarte los datos de tu facturación, mira una factura, ¿cuántos datos tienes? El nombre del cliente o del proveedor. DNI, o CIF o NIF o lo que sea, su dirección, a lo mejor incluso algún dato bancario. Es que eso después te pones en contacto o te pueden copiar una factura y enviarte una factura falsa y pagarte una factura falsa. Eso todo va evolucionando. Entonces, en estos momentos yo creo que la prevención es absoluta, y luego sobre todo el ver, como cualquier persona, cualquier particular, ¿quién de nosotros no ha recibido su paquete ha llegado, denos los datos para poder... Vale, cualquier cosa de estas, en cuanto recibas uno de esos, es llamar al técnico y decirle, creo que me han entrado o han vulnerado, porque hay antivirus, pero también hay firewalls, es decir, hay barreras. Creo que al menos han pasado la barrera. Entonces, hazme una revisión porque algún virus ya tienes ahí dentro. ¿Usoa? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado, Usoa, de estar aquí. Vamos a ver, ha hablado usted de que los jueces no pueden hacer nada, o sea, lanza usted casi un mensaje preventivo, que estemos alerta, que cumplamos de cierta manera pues con los consejos que se nos pueden dar, con esos cortafuegos, con la necesidad de proteger nuestro móvil como si fuese un ordenador, o más que un ordenador, porque además lo utilizamos muy habitualmente, ¿no? Pero yo le quiero preguntar, porque el otro día me hablaran del llavero digital, ¿cómo proteger nuestras contraseñas en un sistema casi de usuario? Yo no le voy a decir como empresa, porque las empresas sí tendrían que formar parte de, bueno, pues como bien usted decía, de las exigencias de la propia Agencia de Protección de Datos, pero un particular, ¿cómo puede de cierta manera protegerse? Mira, dos consejos muy rápidos. Si eres un empresario, eres particular. Pero lo que no puedes hacer es mezclar conceptos. Tu ordenador de trabajo, que sea tu ordenador de trabajo. ¿Por qué? Porque es un criterio muy habitual el que estemos trabajando y de repente digas, voy a descansar un rato y voy a buscar un billete, o voy a buscar un hotel, o voy a reservar una mesa para cenar. Vale, es que si tu herramienta de trabajo la usas también para el placer, ya tú mismo al navegar por internet ya lo estás infectando. Entonces, cuando tengas un teléfono o un ordenador que sea de trabajo, procura dedicarlo única y exclusivamente a eso. Esto te lo aconsejan en la empresa y ya te dan las pautas. ¿Y qué hacer con el llavero? Pues con el llavero tienes que hacer una cosa muy sencillita, aunque seas un particular, aunque seas un empresario. ¿Qué claves usas normalmente? Pues mire, yo tengo que viajar mucho, tengo una clave para entrar en la página de Iberia. ¿Qué datos tiene Iberia? Mi nombre. Bueno, pues esa clave la puedo memorizar dentro del ordenador, que muchas veces te da la posibilidad de que el propio ordenador te vaya haciendo un llavero y te vaya memorizando tus claves. Ahora, mi banca
Y mis claves bancarias yo no las tengo en ningún llavero. Pero como tengo muy poca memoria, tengo un pen. Y eso está en un pen físico, es decir, vuelve otra vez a la prehistoria, que es lo más seguro, lo que se está demostrando ahora. El pen en la caja oiga, fuerte, ¿no? ¿tiene usted un teléfono? Pues mire, si tiene un teléfono analógico de los de toda la vida, ahí no le van a entrar ningún virus. Ahora, si tiene un teléfono digital, que al mismo tiempo es un ordenador, le puede entrar un virus. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, aquellas claves que tengamos de cualquier programa, de cualquier página a la que visitemos usualmente, ver cuando nos dimos de alta en esa página, ¿qué datos dimos? ¿No es importante? ¿No son peligrosos? Pues puedes tener un llavero digital en una nube, que las nubes también hay que darse cuenta dónde están, para qué sirven y todo eso. Y si no, pues mira, las claves esenciales de mis datos bancarios, nosotros, por ejemplo, en este tema de la pandemia, todos nos hemos tenido que dar de altas en algún servicio de salud para que certificara que estábamos vacunados, nuestros datos de salud y todo eso. Esa clave, esa también al PEN. No lo tengan ustedes colgado en ningún lado porque ahí se lo pueden robar. Entonces, ¿será incómodo? Sí, pero vamos al llaverito, que miren, incluso a veces lo regalan con un aro y puede servir de llaves para las llaves. Magistrado, yo le puedo decir que si por todo lo que usted está diciendo, yo soy totalmente vulnerable. Vamos, a mí no me han cogido, no me han robado. Tú eres de los que tiene que llevar el analógico. Pero de todas formas, el consejo del analógico no sirve para nada. Mía es porque fácil. En el analógico no podías meter nada. O sea, solamente es para llamar y ya nadie llama. Ya, pero es que nos hemos olvidado de eso. Antes usábamos el teléfono como un medio de comunicación. Y seguimos pensando que es un medio de comunicación. No, no es un medio de comunicación, es una puerta. Externo, ¿eh? Ya, pero es que es una puerta. Eso es una puerta. Es una puerta en donde tú entras a un mundo digital que no tiene leyes. Es desconocido. ¿Cuántas veces no han visto ustedes, y no sigan la actualidad, oficios del jueces para pedir datos en relación? Nosotros, por ejemplo, el último es el conocido, es el asesinato de Samuel en Coruña. Se le pidió a las redes sociales que nos dieran el contenido de los mensajes que esa misma noche se mandaron entre ellos comentando el tema del asesinato, y las redes dijeron, no, proteger la privacidad. Pero ¿cómo que proteger la privacidad? No sean ustedes hipócritas, que esa privacidad la venden, ustedes no. Entonces, la colaboración con la justicia por parte de Internet es cero. Y esa puerta también sirve para que ellos entren en nuestro mundo. Entonces, le estamos abriendo las puertas de nuestra casa. Es como si de repente abres la puerta de casa y tu hijo te dice, mira, hoy va a venir un señor raro, pero quiero jugar con él. Pues no. Y sin embargo dejamos que estén en su habitación con la puerta cerrada, chateando con señores raros, con señoras raras. Entonces, bueno, pues nos demos cuenta de que lo que no haríamos en la realidad, no lo hagamos en nuestro teléfono, en nuestro ordenador, porque por mucho que nos demos cuenta, las claves son exactamente las mismas. Es decir, si a mí en la calle nunca me regalan nada, y cuando me regalan algo desconfío, en Internet todos los programas gratuitos no los descarguen, tienen que desconfiar. Bueno, hay un tema de actualidad que usted más o menos mencionó al principio, el tema de las escuchas, del espionaje, en este caso del Estado, del CNI. Y bueno, yo no sé, usted como magistrado, como juez, ¿cómo ve este asunto? ¿Usted cree que se ha podido vulnerar los derechos de esas personas que han sido, en este caso, espiadas? A ver, mira, en España tenemos un instituto oficial, público, que es el INCIBE, que está situado en León. Ese instituto es el que rastrea un poco los ataques informáticos en cuanto a la población. Tienen gemelos en todos los países. Sí. Y entonces siempre están vigilando un poco los ataques informáticos, los ataques específicos, los pirateos. Se habla de millones de ataques cada año. Ya, solo en España, millones de ataques cada año. Claro, esa delincuencia tiene grados. Nosotros llamamos phishing, que es una forma de decir pescar. La de básica es, oiga, yo no soy un gran hacker, ¿y qué hago? Pongo una red medio estúpida, pero malo será que de los 50.000 usuarios a los que le he enviado, piquen 500, pero con que piquen 500 estás forrado. Claro. Otra cosa distinta es cuando ya a un hacker se le encarga un ataque específico. Pues desgraciadamente, señores, ningún país se fía de ningún país. Hay que ser sincero, los servicios secretos están para espiarse y acumular información, y entonces si tienes el hacker adecuado, el programa adecuado, se puede intervenir cualquier teléfono. No sería la primera vez, lo que sí es la primera vez es que haya un país que lo reconozca. Angela Merkel utilizaba aquellos teléfonos que, ¿cómo se llamaba, hombre? Los Motorola. No, unos teléfonos que eran BlackBerry. Las BlackBerry eran muy difíciles, ella utilizaba BlackBerry porque eran muy difíciles de hackear. Y entonces, en una de las ocasiones que en una visita a China, alguien presentó de su gobierno, dijo una denuncia, y ella dijo, no, imposible. Al teléfono de la presidenta la primera ministra alemana es imposible hackearlo. Es decir, eso es la reacción normal de cualquier jefe de Estado, lo mismo que Macron cuando le dijeron que Marruecos lo había espiado.
Lo que es extraño es que alguien diga, no, sí, no solo me lo han infectado, sino que han conseguido la información. Pero que se intenta, sí, te lo digo yo, todos los días. Pero el hecho de que, por ejemplo, se pueda desde el Estado, no sé si usted como magistrado puede decir algo en este sentido, es decir, el hecho de que haya sido espiado, pues el presidente, ahora en su día era vicepresidente de Cataluña, ¿eso puede vulnerar los derechos aún del ciudadano, aún con mandato judicial? No, a ver, si hay un mandato judicial no hay una vulneración de derechos. Y además está la supervisión de las intervenciones telefónicas realizadas por el CNI, está encargado a la sala más importante, que es la del tercera del Supremo, es decir, la sala específica del Supremo que dicta de doctrina en cuanto a intervenciones. Otra cosa distinta es que lo que se dice en esa resolución judicial no se haya obedecido, pero si hay una resolución judicial que dice lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, no hay vulneración de derechos, porque es que tiene que justificar en qué hecho se basa para decir que hay un riesgo, tiene que justificar cuál es la ponderación entre los derechos del ciudadano y ese riesgo público que se trata de evitar, y qué tiene que decir también es la medida, la autorizo en estos días, en estos parámetros, con estas limitaciones y todo eso. Entonces, es muy difícil que ello se produzca. Han tenido acceso a la Comisión de Secretos y si cualquiera de ellos considera que realmente hay una vulneración de derechos, puede presentar una denuncia. Se levantaría a puerta cerrada, se levantaría y se revisaría. Pero yo creo que, sinceramente, si se han seguido los parámetros que establece para las intervenciones del CNI, es muy difícil o casi prácticamente imposible. Bueno, usted ha ocasionado una crisis de gobierno en España y hasta de fiabilidad entre los socios, ¿no? Pero bueno, de todas formas, ¿tiene sentido usted que es magistrado que le pinchen el teléfono al presidente de España y vayan los juzgados en lugar de ir al CNI, que es el que teóricamente tiene que averiguar quién no? A ver, eso es un brindis al sol, seamos sinceros. Es un brindis al sol porque nosotros, con los medios que vamos a poder hacer, es detectar que esa infección viene del exterior. Vale. ¿Por qué otro consejo de prevención? Porque todas las infecciones, todos los ataques informáticos suelen venir del exterior. Y cuando mandamos una comisión rogatoria para que Kuala Lumpur nos diga, oiga, miren, tienen ustedes ahí un hacker que nos lo puede identificar, nos va a decir, oiga, que nosotros estamos por nuestros delitos. No venga usted con... Es decir, la colaboración internacional en esta materia por ahora es muy pequeña. Entonces, incluso en el caso de que sea la Audiencia Nacional la que pide esos datos, nos vamos a llegar a un callejón sin salida, porque ningún hacker con ese nivel de poder infectar un teléfono oficial ha dejado rastro. Ha dejado rastro. Es decir, ese ordenador en estos momentos está destruido. Yeah. Y si no llegamos a la IP, no vamos a llegar al lector. Es decir, que no vamos a saber quién fue el que ha hackeado el teléfono del presidente de España. Salvo que sea tan inútil como algunos de los agentes del CNI, pues me temo que no. Pero de todas formas, en esta situación hay indicios, yo creo que bastante claros. Coincide con la crisis de España y Marruecos. Y estamos buscándolo en otro lado. Eso igual que si se me cae aquí una peseta, la voy a buscar a la otra habitación. Sí, hombre, a ver, hay indicios y tal. Yo creo que en este caso lo único que tiene que sacarse en conclusión es el hecho de que quizás haya que extremar más las medidas de seguridad, que por cierto, las medidas de seguridad de los teléfonos oficiales no son del CNI, son del Ministerio del Interior. Es el responsable, el Gabinete de Comunicación de Presidencia es el responsable de que esos medios... constantemente tirando la sí, papa caliente. Pero está puesto por ley, es decir, hay una ley, simplemente saber leerla, es decir, el jefe de Gabinete de Comunicación es la que tiene que cuidar que esos teléfonos sean los adecuados y además periódicamente se envíen a revisión. Que además la revisión, cuando se hace por los técnicos de Ministerio del Interior. Por eso que ninguno ha querido asumir públicamente sus responsabilidades. Le quiero preguntar por un tema, porque además el próximo 18 de mayo aquí en Lanzarote va a haber una conferencia que está auspiciada por el Servicio Canario de Salud sobre el derecho a decidir. Y estoy muy contenta porque en alguna ocasión le he escuchado y leído a usted sobre esto. Y claro, yo soy muy de Serrat, que decía esto de la epidermis hacia adentro mando yo. Usted dice que es un invento. ¿Hasta qué punto estamos ahora pensando en ese derecho a decidir, en que hemos dado un paso, a mí me parece de gigante, en lo que viene a ser pues la calidad de vida y muerte digna de las personas? Es que el derecho a decidir es un término que se acuña por primera vez por los nacionalistas catalanes en el año 2011. Antes de eso no existía el derecho a decidir. Ya hemos buscado una frase que nadie puede negar. ¿Cómo vas a decir alguien no tiene derecho a decidir? Alguien no tiene derecho, no, todo el mundo tiene derecho a decidir. No, a ver, vamos a ver. Es que Rodríguez estaba hablando de Cataluña. Sí, se puede hablar de ambas cosas, pero... Hombre, sí. no lo dejo claro hasta el final. Vamos a ver, yo quiero, y lo voy a reconocer aquí, no me importa ponerme como ejemplo en todo. Yo quiero hacer mi testamento vital cuanto antes. Creo que la vida precisamente tiene un sentido, que es vivirla intensamente, vivirla
por todos los poros de la piel en cada cosa, y cualquier persona que me conozca sabe que la ha habido con toda intensidad, pero llega un momento en que tu propia vida no tiene sentido. Es decir, no puede ser una carga para nadie. No que me gustaría ser una carga para nadie. ¿Qué ocurre? Como todo, el enfoque que se le dé es lo más importante. Es decir, en estos momentos, ¿qué estamos favoreciendo? ¿El derecho a decidir porque nos es más fácil y ahorramos seguridad social? ¿O el derecho a poder elegir? Que es lo más esencial. Entonces, yo creo que nuestra sanidad no ofrece todavía, porque no hemos conseguido el nivel de inversión pública en sanidad suficiente para que nuestra sanidad nos ofrezca el elenco de oportunidades ante su situación. ¿Cuál sería su calidad de vida? Pues mire, le podemos ofrecer esta calidad de vida, esta calidad de vida, esta calidad de vida. Muchas veces simplemente es, o le entubamos o usted tiene que decidir. Claro, eso no es el derecho a decidir, eso es que ya te han obligado a decidir, ya han tomado la decisión por ti. ¿Quién quiere vivir entubado? Entonces, lo que tenemos que conseguir es que la persona puede escoger entre una calidad de vida más o menos limitada. ¿Cuánta gente no nace ya ciego y sin embargo son felices? O nacen paralíticos y son felices y son capaces por escoger vivir. La cuestión es que tengas el apoyo suficiente. Y yo creo que ese derecho a decidir tiene que ir acompañado del hecho de que se haya una inversión en sanidad lo suficientemente potente para que cualquier limitación de vida no sea una privación de vida. Y en estos momentos nuestros sistemas públicos nos están ofreciendo simplemente una privación de vida. Te entubamos y te convertimos en una máquina. Yo no quiero ser una máquina. Yo desde luego ya le digo, quiero hacer un testamento, quiero hacerlo cuanto antes y no quiero ser una carga. Pero estamos hablando en casos extremos, pero si cualquier persona en su sano juicio decide que su vida ya no tiene sentido, ¿por qué no puede ser asistido y tiene que ir a cualquier otro lado? Ya, no, en ese caso lo que ocurre es que tiene que tener los filtros suficientes. El problema es hasta dónde y hasta cuándo. Es decir, ¿qué nivel, qué edad tomamos para eso? No, como una persona mayor de edad, usted entiende que su vida no tiene sentido. Claro, pero el problema es que pero no tiene sentido porque tiene alguna enfermedad o por cuestiones psicológicas. Las personas tienen sus expectativas, Unos las cubren y otros las ven ya imposibles. Ahí hay un mundo de posibilidades. En ese sentido, sí, a ver, no se puede poner límites. Lo que ocurre es que hay que darse cuenta de que hay fases de nuestra vida en donde o es blanco o es negro o ves la vida por un tubo. Claro. Ostras, el de Germanwings que se estrelló con un avión y con muchos más, mire, imagínese usted la depresión que tenía. Con el tratamiento adecuado quizás no nos podemos encontrar el sitio. Mire, la causa de muerte más numerosa en España, la principal causa de muerte es el suicidio. Y es el gran ignorado. No se invierte lo suficiente en salud mental. Estamos en un país en donde la salud mental parece que todavía es una especie de pecado, parece que son apestados. Oiga, una persona que tenga cualquier tipo de trastorno de la personalidad o trastorno psiquiátrico parece un apestado. No, hombre, pero vamos a ver, si quién no es un desequilibrado en algún aspecto de su vida. Es decir, señores, yo a lo mejor para una persona normal o tomo demasiado cerveza, me encanta, no, hombre, es que soy el país de Estrella Galicia, como no voy a tomar cerveza, o mi pasión por otras cosas sería un trastorno de la personalidad porque no cubro la mitad. Y sin embargo, no considero que eso sea negativo. Lo que tienes que entender es que esa aceptación de los demás, tal y como son, muchas veces tiene que empezar por uno mismo. Tiene que empezar por uno mismo. Y yo creo que, repito, la principal carta es la muerte silenciosa. Es una causa que para nosotros, que tenemos que levantar los cadáveres, muchas veces te queda esa tristeza de saber que no solo es que murió enfrentándose a la soledad, es que se murió enfrentándose a la muerte en soledad, que es lo más triste que tiene que haber. Es decir, porque si te ayudas, lo que estoy diciendo, si la asisten en ese último momento, no es lo mismo, es como cualquier persona que muere rodeado de sus familiares, es lo más dulce que puede haber para un final. Lo que ocurre es que en estos momentos no se atiende bien la salud mental de los españoles y tendemos mucho, y eso que los psiquiatras no aceptan ya ingresos, más que en casos extremos, tratan de que se vuelva otra vez a la reinserción, al control y al tratamiento en sociedad, y sin embargo yo creo que la propia sociedad no estamos preparados para asumir la generalidad de las enfermedades mentales como algo natural. Don José Antonio, vamos terminando, que es muy interesante todo lo que está hablando, pero a usted le gusta escribir, ha escrito ya 7 libros y el último, Más allá y más arriba, sobre el Camino de Santiago. ¿De qué va este libro, del Camino de Santiago? A ver, más allá y más arriba es la traducción al castellano de Ultreia et Dulceia, que es lo que se gritan los peregrinos cuando se cruzan. Lo que pasa es que es un término latino, que la gente lo grita muchas veces sin saber qué significa eso. Uno le dice al otro, ¿nos vemos más allá? Sí, nos vemos más arriba. Y luego lo que me dijeron es que si podía escribir cómo haría o qué vería un peregrino medieval si hace el Camino de Santiago. Y yo le dije, me gustaría más contar la historia, novelar la historia del origen del Camino de Santiago, es decir, desde el siglo VIII hasta las Navas de Tolosa, hasta el 1212, voy contando un poco cómo surge, porque parece que descubren la tumba del apóstol y ya empieza la gente a peregrinar. ¿Pero es un libro tipo histórico o novelado? Es novelado. Es un libro en donde tiene mucha documentación, todos los hechos que se van a ver
todos los hechos que mis personajes van a ver son reales, están documentados y a pie de página se va a poner en qué monumento, si se conserva el monumento, no se conserva el monumento, en qué fecha y por qué se cometió o por qué se produjo ese hecho histórico. Hago 5 capítulos, cada uno es un siglo distinto para narrar un poco todas esas dificultades. El Camino de Santiago surge un momento en donde, en donde los demás, Roma, San Martín de Tours, se llevaban toda la palma y nosotros aquí éramos unos pocos apestados y además estábamos conquistados. O sea que tuvo muchas dificultades para surgir. Que usted que estudiar mucho de historia, ¿no?, para poder hacer ese pero libro. es mi gran pasión. Caminando se aprende mucho. Sí, no, es mi gran pasión. La historia es mi gran pasión porque una de las cosas que se aprende en la historia es que repetimos los mismos errores. Repetimos los mismos errores. No hay ningún error nuevo que no hayamos cometido ya. El ser humano estamos condenados a tropezar en la misma piedra y a darle patada a la piedra por echarle la culpa a ella. Me gustaría, sí, por favor, abriendo como un pequeño paréntesis con lo del tema del derecho a decidir, en este caso hablabas de la autodeterminación, porque es que como estamos con el tema del Sáhara aquí también latente, porque tenemos a mucha población saharaui residiendo en Lanzarote, le quiero preguntar, este cambio de la autodeterminación o el derecho a decidir a través de un referéndum y la autonomía, ¿qué le parece por parte del gobierno español? El problema es que hay que saber un matiz. El cambio de postura no era para añadirse a la postura que estaba ya empezando a hacerse unánime en la ONU, que sería, la postura de la ONU es, quizás no quede más remedio que un gobierno autonómico, es decir, un gobierno tutelado pero autonómico. Y sin embargo lo que dice el gobierno español pasó a decir, la mejor postura es, mientras que no hace ninguna salvedad. Vamos a ver, lo hemos hecho fatal. Lo hemos hecho fatal. Nuestra última colonia lo hemos hecho fatal. No hemos sabido gestionar la independencia, no hemos sabido gestionar ninguno de los parámetros que teníamos en este momento en relación al Sáhara. Y yo creo que el problema no está en cuál es la forma de gobierno que tenga, sino cuál es la forma de respeto a los derechos humanos de esas personas que van a seguir viviendo allí. A mí me da igual. Pero nos dicen que ya se está enquistando el hecho de que estas personas viven, y no lo olvidemos, en un campo de refugiados. No, es que llevan así, ¿cuántos años? Pues más de 30 años. Más de 30 años. Entonces, darles una solución sería necesario. Darles una solución con garantías sería lo más deseable. Darles una solución con garantías y que alguno de los países que estamos ahí, que tenemos que asumir nuestra responsabilidad histórica, que España es el único país del mundo, en contra de lo que piensan, porque Bélgica no va a responder nunca de los crímenes de guerra que se han cometido en el Congo, Inglaterra no va a responder nunca de todos los crímenes de guerra que han cometido en la India. Nosotros, que al menos lo hicimos más o menos bien, dejamos universidades, dejamos alguna cosa, en este aspecto lo que tenemos que entrarnos es una mesa de negociación para dar una salida definitiva. Y sobre todo lo que se trataría es, ¿qué es más importante? ¿Un gobierno independiente que esté siempre acosado o un gobierno autónomo en donde se nos garantice una cierta tutela de los derechos fundamentales? Señores, eso es lo esencial. Lo que tenemos que pensar es en los ciudadanos, no quién va a tener la soberanía. Lo que tenemos que pensar es en los ciudadanos, tenga quien tenga la soberanía, van a tener sus derechos. Y eso es lo esencial, porque China, cuando negoció lo de Taiwán, al final, lo de Hong Kong, reconoció una dualidad de derechos. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es decirle, mira, te damos la soberanía, pero reconoce los derechos fundamentales dentro de esa autonomía. Eso es lo esencial, pero lo que tenemos que hacer es mirar para adelante. No estamos siempre mirando para atrás y en brindis románticos. En estos momentos es lo que decimos, hubo gente que estuvo 30 años en un campo de refugiados, eso no es vida. ¿El narcotráfico sigue existiendo en Galicia? Sí, claro. La última redada... Lo digo porque no lo conozca, él fue muy mediático. Sobre todo en la época 1999-2004. No se puede eliminar ningún delito, eso es imposible. Ningún delito va a desaparecer de la faz de la tierra. Lo que puedes hacer es que reducirlo a un nivel aceptable para que se pueda vivir y sobre todo que ese delito no condicione la forma de gobierno, es decir, no tenga hilos que lleguen hasta el poder, es decir, en su día... ¿Qué es lo que ocurrió en su día? En su día la mafia gobernaba o controlaba, como se nombraban los ministros de Italia, en España se financiaba partidos políticos, siempre se va a lo tópico de los de derecha, no sé qué, bueno, yo podría contar muchas historias de todo eso, lo que se trata de hacer es que primero no tengan contacto ya con el gobierno, que se le haga una persecución dentro de los derechos y luego después que se intente rebajar. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo creo que también nos falta mucha educación, que nuestros niños vean que el consumo de estupefacientes sí o sí va a llevar a una enfermedad mental. Sí o sí. Es que no es eso de malo será, yo no conozco. A mí ahora mismo participo en un programa de formación en donde los diferentes institutos vienen a ver juicios y cuando ven a determinados personajes me preguntan, oiga, ¿y este señor por qué está así? Bueno, pues mire, es que sí o sí, todos los que pasan por determinadas fases
pues tienen que terminar de una manera determinada. Entonces, nos falta mucha cultura en todos los aspectos, y en Galicia ahora mismo le han hecho una redada y han encontrado fábricas de planeadoras por todos los lados, o sea que si tienen los transportes es que tienen la mercancía. Pero las familias esas famosas han cambiado, ahora son otros, ¿no? Los que llevan... Sí, claro, las familias han evolucionado, se han muerto por eso, ha habido relevos generacionales, y luego después lo que ha habido ha sido un surgimiento de dos familias nuevas muy poderosas, pero una de ellas ya ni siquiera está en España, ya opera directamente desde Colombia. Bueno, insisto, don José Antonio fue muy mediático en aquel momento, porque siendo muy joven, ¿no? ¿Qué edad tenía usted? 28 años. Casi empezaba la carrera, ¿no? El país titulado Fue en Villa García de Arauza, ¿no? Sí, fue mi primer destino. Fue mi primer destino. Sí, yo creo que fue. Lo que había que tener en aquel entonces, porque el que ha visto la serie Fariña, había que ver lo que hay que tener. Lo que hay que tener es mucha... No, porque la verdad es que usted sufrió algún tipo de amenaza, me imagino, pero ataque físico de momento no. No, ataque físico no. Lo que ocurre es que llegaron a hacer una trama lo suficientemente buena para implicarme a mí en transporte de cocaína, con lo cual la Audiencia Nacional llegó a ordenar mi detención y la región de mi casa. Pero bueno, yo fue mi primer destino, llegué allí con 28 años, me fui a los 5 años, casi 6, pero bueno, aprendí mucho de todo, sobre todo de la vida, sobre todo de cómo es el ser humano cuando la ambición le ciega o cuando la ambición hace que la vida de los demás no le importe. ¿Y por qué le denominaba a usted como el Robin Hood? Porque todo lo que cogía lo subastaba, lo daba a organizaciones. De hecho, durante mi época allí, en Villa García, la Cruz Roja del Mar tuvo las mejores planeadoras del mundo. Yo eso de almacenar los bienes me parecía una absoluta... me parecía la cosa más estúpida del mundo. Si tú incautas un barco, de hecho, incautamos barcos de pesca con licencia, se subastaron, sacamos muchísimo dinero. Un velero de 2 palos que se lo dimos a la Armada, porque claro, ellos solo tienen el cano para hacer las prácticas de guardiamarinas, se lo dimos a la Armada, uno de 2 palos, y muy bien. Y luego incluso otros veleros, aquí en Canarias tuve veleros en alquiler para que el producto de los alquileres se diera a obras sociales, otros para empresas, una asociación estos de tratamientos especiales, educación especial, para que lo rehabilitaran, lo pintaran. La verdad es que el barco quedó genial, luego se subastó y se quedaron al final. Y era eso, es decir, todos los bienes de los narcos al día siguiente ya pasaban a ser operativos. Pero ¿y por qué no se hacía de forma general y lo hacía usted, por ejemplo? Claro. Porque todo el mundo pensaba, ¿y si les absuelven, cómo devuelvo el dinero? Y yo decía, coño, es que muchas veces les devuelves chatarra. A este no lo vamos a resolver ni... Claro, muchas veces le vas a devolver chatarra. Yo creo que es mejor, porque si lo siguen utilizando, se conserva, si lo siguen tal... Y luego, pues porque una vez que conseguimos un fondo bastante importante de depósito, ya decías, bueno, si alguna vez sale una solutoria, de ahí puede salir. Pero tardaron muchos años. Ahora mismo existe una cosa institucional que se llama la Oficina de Recuperación de Activos, que intenta hacer eso en cuanto ya hay un poco avanzado en la instrucción. Pero hay que hacerlo al día siguiente, porque todas esas cosas tecnológicas, como los coches, los ordenadores, si no los usas, al cabo de 6 meses están obsoletos. Pues don José Antonio se tiene que ir ya. Yo le agradezco que haya pasado por la mesa de café de periodistas y que nos haya entretenido a todos y sobre todo nos haya aportado mucha información interesante. Muchas gracias. No, las gracias las tengo que dar yo, que además he aprendido mucho, y debatir siempre instruye a los dos. Cuando se debate con inteligencia, se instruye a los dos, y de verdad que han sido unas preguntas maravillosas. Ya nos gustaría que todos tuvieran la humildad que tiene usted. Muchas gracias. Doña Usoa, nos vemos. Don Manuel, nosotros en Una Amenaza el lunes a la misma hora. Buenas tardes.